Gracias, estamos de regreso. Les recuerdo, estamos platicando con Jesús Ortega Martínez, fundador del Partido de la Revolución Democrática. Jesús Ortega, otro escándalo en torno al presidente, es un nuevo libro que está por salir, se llama El Rey del Cash, pero nos parece que más allá del tema del cash o del dinero en efectivo, el tema es la cultura de extorsión que aquí hemos documentado a lo largo de los últimos 20 años. Eh, ¿Qué esperamos de esto? ¿Es algo que ya sabíamos? ¿Es algo novedoso? ¿Ustedes lo conocieron? ¿Qué pasa en ese tema? ¿Quién es hoy subsecretario y era esposa de la autora de este libro? Tenía acceso a información de acceso a información privilegiada a un pequeño grupo de personas. Él era parte de ese grupo. Nico, ¿lo recuerdas tú, Sí, Ricardo? Audómaro o Audomaro, el general que está a cargo hoy del Centro Nacional de Inteligencia, y otras personas que hoy siguen estando muy cercanas al presidente de la República. Y por lo tanto, seguramente la autora del libro tenía acceso a información que no se conocía por otras personas que participábamos en el PRD y que no se conocía menos aún por el común de la ciudadanía. Por eso debiéramos de esperar información valiosa, no por escandalosa, sino valiosa porque puede dar cuenta de los verdaderos comportamientos de López Obrador, no ahora como presidente, sino antes. Y veremos que son iguales, que no hay mucha diferencia, que son en esencia muy parecidos esos comportamientos. Ahora, debo de decir, para preservar la honorabilidad de la autora, que ella lo hace y la conozco porque fue diputada junto conmigo al Congreso Constituyente de la Ciudad de México, que es una persona responsable, con madurez política y que es una persona que quiere contribuir con información importante y con información decisoria a que mejoren las cosas en el país. Digo esto porque está en riesgo los chantajes, por las presiones, por las amenazas que ya está recibiendo y que seguramente cuando conozca mucha gente el libro va a seguir recibiendo e incluso podría poner en riesgo su integridad física. Jesús, esta pregunta me parece que es obligada, a muchos no les gusta, pero ¿de verdad no sabían ustedes, no sabían muchos mexicanos quién era López Obrador? Nosotros, yo he documentado en los últimos 20 años, pues todas las tranzas del señor Obrador. Yo digo que nosotros teníamos acceso a darnos cuenta de cierto comportamiento de López Obrador, particularmente el de su personalidad autoritaria, que no es algo que se me ocurra ahora, sino que hay textos acerca de personas con personalidad autoritaria. Y yo insisto en que mi persona, yo, más otros compañeros de la izquierda, de otras corrientes, mantuvimos siempre una actitud crítica de ese comportamiento autoritario de López Obrador. Y no solamente una actitud crítica, sino que en muchas ocasiones confrontamos. Yo Ujú. intenté ser presidente del PRD y siempre obtuve, como tú lo sabes y como muchas personas lo saben, la oposición férrea con todo el poder que concentraba López Obrador para impedir que yo fuera presidente del partido. Lo logré aún contra la voluntad de López Obrador. Y sabíamos de no solamente esta personalidad autoritaria, sino sabíamos de comportamientos irregulares. Ahora,
como no éramos, y yo no lo era, yo era el coordinador de campaña y todo el mundo sabe que no tenía acceso a información importante. Le estoy hablando en 2006. Si yo era el coordinador de campaña y él arreglaba otras cosas con Monreal, con Camacho, con el que ahora es el encargado de la Fiscalía para los Delitos Electorales, con Marcelo Ebrard. Estos eran de verdad los personajes a los que les confiaba tareas de las que yo llamo delicadas o tareas que tenían que ver con acceso a recursos económicos. Y también debo decirte que como legislador sí se sentía la presión de López Obrador para exigirle a los diputados recursos. Recuerdo una frase de López Obrador: los diputados sirven para aportar dinero y para repartir volantes, no más. Eso da cuenta de la estima en que tenía al Poder Legislativo y a los diputados del PRD, y también da cuenta de esta personalidad autoritaria a la que hago referencia, Ricardo. Entonces, sí nos dimos cuenta, lo combatimos adentro del PRD. Sin embargo, nos pudo ganar porque se apoyó en otros actores muy importantes y en otros grupos que hoy lo están acompañando. Esos grupos lo siguen acompañando y son los que te acabo de mencionar, más otros, muchos más. Jesús, en las revisión de las grabaciones, de la información que se ha obtenido del hackeo, pues aparecen cosas sorprendentes. Por ejemplo, que pues la Secretaría de la Defensa participó pues en vínculos con el crimen organizado. Hay una alianza muy clara ahí. Esto es un caso. Luego otro es cómo hay espionaje a periodistas, a medios, etcétera. ¿Cuál es tu opinión sobre estos dos temas? Sí, que el ejército está hoy y los altos mandos del ejército están hoy empeñados en que eventos en donde se involucra personal del ejército en actos delictivos no se conozcan. Pero de esa pretensión no solamente están interesados los altos mandos militares, sino también el presidente de la República. Y lo podemos saber y lo podemos ver en el asunto de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, de la normal rural de Ayotzinapa. Todo indica, los informes del GEI y otros informes, que hubo militares que participaron en el secuestro y la posible liquidación de los jóvenes estudiantes. Y cuando el fiscal da a conocer que hay militares involucrados, ¿quién para las órdenes de aprehensión y la posible consignación? Las para el fiscal general de la República por instrucciones del presidente de la República. De tal manera, pues, que sí hay muchas evidencias de participación de los militares en actos delictivos, particularmente relacionados con el narcotráfico. Bueno, hasta un secretario de la Defensa Nacional estaba involucrado, y en otros tiempos, y se sabe perfectamente de la participación de los militares. Por eso la oposición a la militarización no es gratuita, porque haría que grupos de las Fuerzas Armadas involucrados con el crimen organizado, con grupos delictivos, se diera con mayor cinismo. Hay que oponernos a la militarización por muchas razones, también por la posibilidad de que las fuerzas de seguridad pública se involucren aún más con el crimen organizado. Por eso hay que oponernos a la militarización, y ojalá que la información que surja de este hackeo dé cuenta de hechos que deben de ser sancionados para las Fuerzas Armadas, para elementos de las Fuerzas
armadas. Desafortunadamente, Jesús Ortega, se nos terminó el tiempo. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Gracias, Ricardo. Estoy a tus órdenes. Un gusto. ¿Qué le parece? Una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más.